Bienvenidos y bienvenidas al curso de salud renal. Mi nombre es Natalia Alvarado, soy licenciada en enfermería del Departamento de Soporte Renal de la empresa NutriCare. Y en esta ocasión vamos a revisar el tema de fisiopatología del riñón. Dentro de los temas que tenemos en agenda es un breve repaso sobre las funciones de los riñones, puntualizar los mecanismos de la función renal, el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base, y vamos a finalizar con algunos trastornos de la función renal, dentro de los cuales vamos a puntualizar los trastornos de la función glomerular, la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Dentro de las principales funciones del riñón, pues claramente tenemos la regulación del líquido extracelular y la presión arterial. Cuando hay alguna afectación en el volumen extracelular, concomitantemente se da una reducción de la presión arterial que reduce la perfusión tisular y de los principales órganos del cuerpo, razón por la cual el riñón interviene específicamente para restablecer en conjunto con el sistema cardiovascular esa homeostasis en cuanto a volumen a través de sus mecanismos compensatorios de reabsorción de agua para garantizar que se mantenga una adecuada perfusión tisular y evitar episodios de isquemia, por ejemplo. También tiene su cuota en la regulación de la osmolaridad. El riñón, en conjunto con otros mecanismos orgánicos como la sed, básicamente actúan en conjunto para regular esa concentración de iones que debe haber de manera fisiológica en el cuerpo y mantener alrededor de 290 miliosmoles en términos de la concentración de iones corporales. Y aquí es donde, en función de ese contexto sistémico, que exista exceso o déficit de alguno de los iones, es aquí donde, a través también del mecanismo hormonal, el riñón va a formar parte indispensable en la reabsorción, secreción y excreción de los iones que deba eliminar o que deba conservar. Eso nos lleva, por supuesto, entonces al equilibrio iónico, donde el sodio viene a jugar un papel importante, uno de los principales iones de los cuales depende el equilibrio del líquido extracelular, y por supuesto la homeostasis de pH, en donde el riñón actúa de forma complementaria al mecanismo ventilatorio pulmonar para restablecer ese equilibrio ácido-base cuando hay alguna alteración del mismo. No podemos dejar de lado una de las funciones más reconocidas, que es la excreción de los desechos producto del metabolismo, como creatinina y otros productos de desecho nitrogenados, que de no excretarse adecuadamente a través de los riñones, pues van a generar un acúmulo para desencadenar algún tipo de azoemia que lleva a una serie de manifestaciones clínicas severas. Y finalmente la producción de hormonas a través también de la glándula suprarrenal, que es su glándula anexa, pues claramente tiene un importante funcionamiento en la producción de eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos, de la hormona antidiurética aldosterona, y también en la activación de la vitamina D. Vamos a ver a lo largo de la presentación cómo la producción hormonal va a ser indispensable para cumplir las funciones previas de regulación de osmolaridad, de equilibrio ácido-base, y cómo alguna alteración en la función renal definitivamente va a llevar a un deterioro de estas funciones. Bien, si hacemos un repaso de los mecanismos de la función renal, tenemos que son fundamentalmente 4. Y vamos a ver que en estos mecanismos influyen diferentes fuerzas o presiones que son las que determinan en qué magnitud va a haber filtración, reabsorción o secreción, tanto de agua como de solutos. Partimos primero del mecanismo de filtración, que básicamente es el paso de líquido y de moléculas desde el capilar glomerular, que es esta red que podemos observar encapsulada a través de la cápsula de Bowman, el paso de ese líquido y de esos solutos hacia la luz tubular a través de un proceso denominado filtración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Y aquí es donde tomamos las fuerzas de Starling para recordar que son determinantes para ver en qué medida se aumenta o se disminuye esa filtración, que de forma definitiva va a contribuir a la tasa de filtración glomerular. Entonces podemos ver en la imagen inferior un capilar donde tenemos dos tipos de presiones, que es la presión hidrostática capilar y la presión osmótica coloidal intersticial. Estas son las dos fuerzas
que empujan al líquido a salir del capilar hacia el espacio intersticial, de manera que serían las dos fuerzas que propiciarían o favorecerían un aumento en la tasa de filtración glomerular para que haya traslado de líquido desde el capilar glomerular hacia la luz tubular. Por el contrario, tenemos otras dos fuerzas opuestas, que son la presión oncótica capilar, que está dada fundamentalmente por el nivel de proteínas séricas, y la presión hidrostática intersticial, que son dos fuerzas que empujan el líquido hacia retenerse o mantenerse en los capilares. De manera que serían dos fuerzas que se oponen al proceso de filtración y son determinantes porque en función de la concentración sérica de proteínas, por ejemplo, en pacientes con algún tipo de hipoalbuminemia, pues es de esperar que la presión oncótica vaya a reducirse, de manera que hay una menor fuerza que retiene el líquido hacia el capilar glomerular y por tanto las fuerzas que empujan el líquido hacia la salida del capilar y hacia la luz tubular van a tener mayor influencia y por tanto hay un aumento en la tasa de filtración glomerular. Entonces, hay diferentes elementos vasculares que median también, desde luego, entonces, en la tasa de filtración, que son la arteriola aferente y la arteriola eferente. La arteriola aferente es la que lleva sangre cargada de solutos y de líquido hacia el capilar glomerular, donde se da el proceso de filtración, y la arteriola eferente es la que saca esa sangre ya hacia el resto de la circulación, ya previamente filtrada. Entonces, ¿por qué es importante recordar las fuerzas? Bueno, los pacientes, dependiendo de su proceso de enfermedad, pueden tener situaciones sistémicas que comprometan la vasoconstricción o vasodilatación a nivel arteriolar y por ende vamos a ver un resultado en caso de filtración glomerular. De manera que si tenemos una vasodilatación de la arteriola aferente, es de esperarse que vaya a haber un aumento de la presión hidrostática capilar y por ende haya mayor filtración. Por el contrario, si tenemos una vasoconstricción de la arteriola aferente, hay un menor riego sanguíneo hacia el capilar tubular, menos cantidad de sangre la que está en contacto con la membrana de cápsula de Bowman y hay una menor filtración. Entonces vemos como cambios sistémicos pueden tener un efecto en la tasa de filtración glomerular. Y aquí vemos nuevamente presión hidrostática de cápsula de Bowman y presión oncótica capilar retienen el líquido en capilar, mientras que la presión hidrostática capilar contribuye a la salida del líquido, o sea, a la filtración. Existen otros componentes que también van a ser determinantes en la tasa de filtración, ya que no todo el volumen ni los solutos llegan a la luz tubular a través del proceso de filtración o permanecen en la luz tubular, sino que viene el proceso de reabsorción, que es el que se puede observar en el punto número 2, que es más bien el paso de moléculas y líquidos desde la luz tubular hacia el capilar peritubular para ser devuelto nuevamente a la circulación. Luego está el proceso de secreción, puntuado en el punto número 3, que es el paso de agua y de moléculas desde los capilares peritubulares que no fueron filtrados en la primera fase y pasan hacia la luz tubular. Por ejemplo, el potasio es uno de los iones que clásicamente más del 90% de su concentración pasa a la luz tubular a través del proceso de secreción. De manera que no es nada despreciable este mecanismo finalmente en la excreción, que es todo lo que a través de estos procesos de la filtración, menos lo que se reabsorbe, más lo que se secreta, llega a darnos finalmente la excreción urinaria. Y entonces aquí es donde vamos entendiendo a través de las fuerzas vasculares que median el proceso cómo es que el riñón lleva a cabo su balance hidroelectrolítico. Repasamos acá nuevamente la arteriola aferente que lleva la sangre hacia el capilar glomerular envuelto por la cápsula de Bowman, una arteriola eferente que devuelve la sangre a la circulación y empezamos a ver un túbulo contorneado proximal a donde empieza ya a haber un proceso de reabsorción inclusive. Arrancamos con una osmolaridad de 300 y conforme vamos descendiendo por la rama descendente del asa de Henle,
vamos a ver que es una rama permeable al agua fundamentalmente, de manera que va a haber reabsorción de agua desde la luz tubular hacia el capilar peritubular, y es por esto, con esa pérdida de agua, que vamos a ver que el contenido intratubular va aumentando de osmolaridad, su concentración va aumentando y por ende va haciéndose más hipertónica. Luego tenemos la rama ascendente del asa de Henle, que es especialmente permeable a solutos, de manera que, conservando agua pero perdiendo solutos, nuevamente el contenido intratubular va perdiendo osmolaridad y se va haciendo más hipotónica. En función de los iones que el riñón necesite excretar o reabsorber, es como se va a determinar esta concentración. Luego vamos hacia el túbulo contorneado distal, donde también hay una secreción y reabsorción de iones, para llegar finalmente al túbulo colector. El túbulo colector es parcialmente permeable tanto a agua como a los solutos en función de los mecanismos hormonales que estén mediando. Es decir, acá es el paso definitorio donde se establece la composición final de la orina. Si estamos frente al impacto de la hormona antidiurética, por ejemplo, por una condición sistémica de hipovolemia, por ejemplo, o hipoperfusión, entonces van a activarse los mecanismos de reabsorción de agua, por ejemplo. Este balance hidroelectrolítico parte entonces de los electrolitos y sus concentraciones fisiológicas que deben haber tanto en el intra como en el extracelular. Hay alteraciones que pueden haber por distintos procesos de enfermedad y al riñón le corresponde alcanzar ese equilibrio. Partimos de un intracelular que debe representar del 60% del agua corporal total, el intracelular un 40% y el extracelular un 20%. Y fundamentalmente en el intracelular vamos a tener por excelencia potasio, fosfato y aniones orgánicos y proteínas. Ya habíamos visto que las proteínas son determinantes para la presión oncótica capilar, que favorece la retención de líquido en el capilar. Entonces, si perdemos proteínas, se reduce esa presión oncótica y hay lo que se conoce como edema, esa manifestación clínica dada por el acúmulo de líquido en el intersticial, muy clásico en el paciente con alteraciones de la función renal. Y en el extracelular, el riñón debe encargarse de mantener sodio, cloruro, calcio y bicarbonato. Aquí entra entonces especialmente el bicarbonato en el equilibrio ácido-base. De manera que a través de sus diferentes proteínas transportadoras, el riñón juega con lo que debe mantener y conservar en el cuerpo y lo que debe excretar. Como parte de este balance hidroelectrolítico, el riñón desde luego que tiene total relación con la producción hormonal que comentamos anteriormente, donde cuando hay algún evento sistémico, y ahora vamos a ver parte de las causas de lesión renal aguda, donde hay hipovolemia, shock cardiogénico, shock séptico, por ejemplo, esa disminución de la perfusión renal es sensada por las células yuxtaglomerulares del riñón que empiezan a producir y liberar renina al torrente sanguíneo, que al activarse con el angiotensinógeno producido a nivel hepático, se activa a modo de angiotensina 1, que es rápidamente activado a través de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la clave para cumplir diferentes funciones básicas, que son las que explican cómo el riñón, a través de las fuerzas que vimos y su mecanismo contracorriente tubular de reabsorción y secreción, logra ese balance. Entonces, esta angiotensina 2 genera un aumento de la actividad simpática, generando vasoconstricción sistémica. Si la llevamos acá, a nivel de la glándula suprarrenal, va a estimular la producción de aldosterona, que la aldosterona es clásica para generar reabsorción de sodio y cloruro y excretar potasio. Cuando tenemos pacientes con hipercalemia, por ejemplo, aquí es donde se activa este mecanismo para que la aldosterona promueva la excreción, la reabsorción de sodio y cloruro y más bien la excreción de potasio a través de la luz tubular. También tenemos su efecto a nivel de la hipófisis, donde va a estimular la secreción de la hormona antidiurética. Y ya habíamos visto que en el túbulo colector
es ese proceso final donde se termina de establecer la concentración de la orina. Así que si tenemos la acción de la hormona antidiurética, ese túbulo colector va a encargarse de reabsorber agua para que no se excrete, de manera que la orina va a tener una osmolaridad mucho mayor, va a ser mucho más concentrada, porque el resto de sistemas orgánicos necesitan volumen para garantizar la perfusión tisular adecuada y garantizar funcionamiento de corazón, de hígado, de pulmones, cerebro, etc. Bueno, como parte de ese balance electrolítico no podríamos dejar el calcio, el fosfato por fuera. Claramente vemos que cuando hay una disminución de calcio plasmático se activa la glándula paratiroides que estimula la producción de hormona paratiroidea. Y aquí nuevamente vemos cómo entra en función el riñón, aumentando la reabsorción tubular de calcio y eliminando más fosfato, de manera que como resultado se obtiene una disminución de la excreción urinaria de calcio para aumentar el calcio plasmático. También favorece la activación de la vitamina D, que a nivel de intestino aumenta la absorción de calcio y aumenta los niveles plasmáticos de calcio. Cuando este mecanismo renal no funciona correctamente, aunque haya una activación de la hormona paratiroidea y un aumento en la producción de la hormona paratiroidea, pues el riñón no va a cumplir adecuadamente su mecanismo compensatorio de reabsorción de calcio, por lo cual el calcio plasmático difícilmente va a ser conservado a través del mecanismo renal y entonces se recurre al mecanismo de resorción ósea y es por esto que vemos pacientes con falla renal, con algún tipo de lesión renal, pues algún tipo de osteodistrofia. Con el equilibrio ácido-base también es una condición que con relativa frecuencia se puede observar en pacientes hospitalizados por diferentes causas, dentro de los cuales cuando estamos frente a algún tipo de acidosis metabólica, el riñón activa su mecanismo compensatorio definitivamente, dejando a un lado la compensación respiratoria. Y en este caso, cuando hay un aumento de hidrogeniones, que significa una disminución de pH, el riñón a nivel tubular activa su contratransportador de sodio-hidrogenión para reabsorber sodio y secretar hidrogeniones y también activa su cotransportador sodio-bicarbonato, que es la manera indirecta a través de la cual reabsorbe bicarbonato y de manera directa secreta hidrogeniones para perderlos a través de la orina. Definitivamente, cuando no hay un mecanismo de regulación renal del pH, es más complicado y es más difícil que se pueda dar la secreción y excreción de hidrogeniones que se requiere para regular el pH. Ok, habiendo entendido entonces cuáles son esos mecanismos que median en la función del riñón de regular la homeostasis o equilibrio hidroelectrolítico de ácido-base, vamos a conversar de algunos trastornos de la función renal en respuesta a esto. En cuanto a trastornos de la función glomerular, vamos a puntualizar únicamente estos partiendo de que hay una amplia gama de trastornos en general de la función renal. Vamos a puntualizar en trastornos glomerulares, dentro de los cuales únicamente vamos a puntualizar la glomerulonefritis, que es básicamente un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio proliferativo que compromete las estructuras glomerulares, que bien puede verse asociado a un proceso infeccioso previo o no, y puede verse asociado también o no a algún tipo de respuesta autoinmune del mismo cuerpo frente a una condición previamente establecida, que genera un estado inflamatorio generalizado en donde se ven comprometidas las estructuras glomerulares. Su etiología puede ser primaria, es decir, que lo que se detecta es simplemente la inflamación glomerular, o secundaria, producto de un proceso sistémico mayor, como por ejemplo una diabetes mellitus o un lupus eritematoso sistémico, y se va a observar en estos pacientes hematuria, claramente porque al haber un aumento, al haber inflamación hay un aumento de la permeabilidad
Así que hay hematuria, hay azoemia, que es la acumulación de desechos nitrogenados en sangre porque no hay una correcta filtración glomerular. Hay una disminución de la velocidad de filtración glomerular acompañado de oliguria e hipertensión, desde luego, porque se retienen líquidos. Mientras que un síndrome nefrótico es un aumento de la permeabilidad glomerular a proteínas plasmáticas, que de forma similar a la glomerulonefritis puede ser primaria o secundaria y también se ha visto asociada en algunos casos a un tipo de respuesta autoinmune. Pero acá el signo clásico es una proteinuria masiva. Y habíamos revisado anteriormente los mecanismos de función renal, que cuando hay pérdida de proteínas disminuye presión oncótica y por tanto hay una menor fuerza que fuerza el líquido a mantenerse en el capilar y por el contrario se produce una salida masiva del líquido del capilar hacia la luz tubular. Entonces hay proteinuria y claramente hay un aumento de la producción de gasto urinario, pero precisamente por esa presión que ejerce o esa pérdida de presión oncótica y salida de proteínas, hay lipiduria, hipoalbuminemia desde luego, que compromete entonces el estado nutricional del paciente y por supuesto que un edema generalizado, porque a nivel sistémico, al haber hipoalbuminemia, no hay presión oncótica suficiente que mantenga el líquido en el intravascular y por tanto hay un edema importantísimo en el líquido. Bien, conversando brevemente de la lesión renal aguda, tenemos que la lesión renal aguda es una pérdida abrupta o una alteración abrupta, transitoria, de manera reversible si se trata de forma oportuna de la función renal. Y esta alteración de la lesión de la función renal se puede dar a tres niveles: a nivel prerrenal, todas las estructuras que son previas al riñón, a nivel renal o intrínseco y a nivel postrenal. Entonces, todo lo que es prerrenal va a estar dado fundamentalmente por hipovolemia, shock cardiogénico, shock séptico, hemorragias activas. Fundamentalmente son condiciones que disminuyen la perfusión orgánica, hay una menor irrigación hacia el riñón. Entonces, esa disminución de la irrigación sanguínea hacia el riñón, por supuesto que compromete su capacidad para filtrar. Tenemos ya a nivel renal o intrínseco, donde puede haber a nivel glomerular, fundamentalmente, bueno, lo que vimos, las glomerulopatías, mediadas por procesos inmunológicos como lupus, glomerulonefritis, endocarditis infecciosas y otro tipo de condiciones mediadas por autoanticuerpos. Desde luego que la necrosis tubular aguda es una también de las causas clásicas de lesión renal intrínseca, donde hay isquemia. Entonces también hay un compromiso en el riego sanguíneo a nivel tubular, empieza a haber pérdida de la funcionalidad de las nefronas por isquemia, también ocasionada por medicamentos nefrotóxicos, por rhabdomiólisis, donde trazas o restos de esa destrucción muscular esa mioglobina queda atrapada y compromete la función de filtración y glomerular. Y por ejemplo, bueno, otro tipo de obstrucciones intratubulares que definitivamente posibilitan el paso de la orina a nivel de la luz tubular y comprometen de forma definitiva la función renal. Mientras que hay otras causas postrenales que ya son fundamentalmente a nivel de obstrucción, algún tipo de obstrucción vesical, tumores, hiperplasia prostática, etcétera, que impide la excreción final de la orina y se genera un flujo retrógrado que puede desencadenar infecciones y daños a nivel de vías superiores. Entonces, este estado provisional, temporal, pero súbito de alteración de la función renal, desde luego que implica una serie de consecuencias a nivel del resto de órganos. Entonces, a nivel renal vamos a tener un acúmulo de toxinas urémicas, fundamentalmente nitrógeno ureico, creatinina, entre otras. Va a haber un desequilibrio ácido-base, porque entonces ya el riñón no va a lograr activar de forma adecuada sus
transportadores y contratransportadores para reabsorber bicarbonato y excretar hidrogeniones. Hay un desbalance electrolítico, una inflamación sistémica y estrés oxidativo. Que esto lleva, por ejemplo, a la azoemia, acúmulo de desechos nitrogenados, conlleva entonces a una encefalopatía urémica. El exceso de líquido que no está pudiendo excretar el riñón lleva a un tipo de insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, por ejemplo, por la hipercalemia, cuando sobrepasa ya los valores fisiológicos y el riñón no logra excretar ese potasio a través de los mecanismos que activa la aldosterona. Hay desde luego que edema pulmonar, hay falla o alteración del metabolismo hepático, una alteración de la microbiota por la acumulación de toxinas urémicas y un estado completo orgánico de inflamación sistémica, que desde luego pone al resto de órganos en un estado de estrés. Una situación que definitivamente hay que restablecer para que el resto de órganos pueda cumplir su funcionamiento y el riñón pueda recuperar la función renal. Muy brevemente, pues hay diferentes clasificaciones de la lesión renal aguda dadas por diferentes entidades, donde fundamentalmente lo que se mide es el aumento de la creatinina en un tiempo determinado y el gasto urinario. Básicamente se establecen tres criterios de riesgo, lesión o injuria y falla, donde el riesgo va a estar dado por un incremento en la creatinina sobre el valor basal, fundamentalmente de 1.5 veces el valor basal, y un gasto urinario también disminuido en las primeras 6 horas, mientras que ya la lesión se duplica los valores basales de creatinina y a un estadio de falla donde ya prácticamente se triplica el nivel basal de creatinina y claramente cae el gasto urinario, ya estamos frente a algún caso de anuria por 12 horas y aquí es donde se hace necesaria el comienzo de algún tipo de terapia de reemplazo renal para lograr manejar ese desequilibrio hidroelectrolítico, esos desechos nitrogenados, para que se restablezca un equilibrio en la homeostasis, a su vez pueda reducirse la inflamación sistémica y en conjunto con fluidoterapia, inotrópicos, etc., se pueda restablecer la perfusión orgánica, la perfusión también renal, y que poco a poco el riñón vaya recuperando su funcionamiento. Y finalmente, un breve repaso por la enfermedad renal crónica, que es una condición totalmente diferente, es una condición progresiva, irreversible, que se va dando en una alteración de la función renal o pérdida de la función renal o disminución de la filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. Es una condición ya crónica que, a diferencia de la lesión renal aguda, no se da de manera abrupta, se da de forma progresiva y se instaura pues, de forma prolongada por más de 3 meses o más. Ya básicamente estamos frente a un cuadro crónico donde no hay la reversibilidad que existe en la lesión renal aguda y básicamente lo que pretendemos es enlentecer el progreso. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Hay una pérdida de nefronas funcionales, sea por procesos de algún tipo de malformación congénita, un proceso infeccioso maltratado, alguna lesión renal aguda que progresó a un cuadro crónico, fundamentalmente hipertensión, diabetes, son causas que van generando una pérdida progresiva de las nefronas. Y ante esto, pues el riñón desde luego activa mecanismos compensatorios que lo que buscan es, bueno, si estoy perdiendo funcionalidad por muerte de nefronas, entonces genera una vasodilatación de la arteriola aferente, y aquí nos devolvemos a los mecanismos de Starling, donde al haber vasodilatación hay un aumento de la presión intraglomerular y desde luego que hay un aumento de la fracción de filtración. Hay un aumento en la filtración que da la impresión de que el paciente entonces o está normal la filtración glomerular o está aumentada. Desde ahí es difícil entonces diagnosticar porque el gasto urinario relativamente se mantiene a razón de este sobretrabajo que están haciendo las nefronas funcionales a través de una vasodilatación arteriolar que aumenta la presión hidrostática capilar y aumenta la fracción de filtración.
Sin embargo, esto con el tiempo no es sostenible y hay un proceso de fibrosis túbulo intersticial y glomerulosclerosis que lleva a esas nefronas funcionales a deteriorarse y a fibrosarse y a perder finalmente su capacidad de filtración. Entonces es por esto que en los primeros estadios probablemente vamos a observar una tasa de filtración glomerular normal, aunque no precisamente una adecuada eliminación y excreción de metabolitos, pero sí de líquido. Y finalmente, pues ya conforme van avanzando los estadios, empieza a haber un deterioro de la tasa de filtración glomerular acompañado de otros síntomas como hipertensión, como proteína en orina. Conforme sigue disminuyendo la tasa de filtración glomerular, vemos anemia, vemos osteodistrofias, por ejemplo, lo que hablábamos del mecanismo de resorción ósea para mantener los niveles de calcio y continúa hasta el estadio 5, que ya es la caída de la tasa de filtración glomerular por debajo de 15 y es donde ya estamos en el último estadio donde se requiere algún tipo de terapia de reemplazo renal, sea trasplante, diálisis peritoneal o hemodiálisis, que sale de los alcances de esta presentación. Y pues para ir finalizando, entonces, ¿qué es lo que contempla la enfermedad renal crónica? Bueno, no es solo el riñón, no es solo la incapacidad de excretar líquido y moléculas y solutos, sino que realmente hay una afectación a nivel orgánico. Vemos entonces que hay un desequilibrio en el balance de sodio y agua que lleva a hipertensión y esta hipertensión descontrolada de manera constante o sostenida en el tiempo lleva a una falla cardíaca. Ese desequilibrio hídrico de retención hídrica lleva a un incremento en el volumen vascular que genera entonces, desde luego, pues la manifestación clínica de edema, que si la acompañamos de hipoalbuminemia, pues desde luego que se acrecienta. Entonces hay traslado de líquido capilar hacia el intersticial. Hay un desbalance de potasio, de manera que vemos constantemente hipercalemia. Ya revisamos entonces el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Hay una dificultad en la eliminación de desechos nitrogenados, lo que produce uremia, y esa uremia desencadena una alteración orgánica del resto de otras funciones, como pericarditis, afecta la función inmune, desórdenes a nivel dermatológico, gastrointestinal, neurológico y afecta inclusive la función sexual, que son afectaciones que normalmente se pasan desapercibidas y en personas con enfermedad renal crónica, pues desde luego que se pueden observar. Y hay coagulopatías que condicionan un incremento en el sangrado. Ojo también entonces a estos pacientes que deben tener accesos vasculares para recibir su terapia de reemplazo renal. Tenemos una afectación en la producción de eritropoyetina que genera anemia, por esto entonces la importancia de la terapia farmacológica de eritropoyetina. Hay generalmente un desbalance ácido-base con tendencia a la acidosis, ya dijimos que había dificultad para reabsorber bicarbonato y excretar hidrogeniones, y esto nos lleva a un buffering esquelético que es, bueno, la salida de sodio del hueso, simplemente porque habíamos revisado entonces que en el mecanismo de ácido-base hay un cotransportador sodio-bicarbonato, entonces se necesita empezar a sacar también sodio del hueso para activar este cotransportador, que normalmente no es suficiente y lleva a osteodistrofias. Hay una reducción en la activación de la vitamina D, que lleva a hipocalcemia y nuevamente a osteodistrofias. Y una alteración también en la eliminación de fosfato, que contribuye a hipocalcemia y a un mecanismo de constante activación de la glándula paratiroidea, con entonces un frecuente hiperparatiroidismo de nunca acabar, a menos de que se pueda tratar correctamente con una terapia integral. Entonces, en conclusión, tenemos dos escenarios de pacientes, un escenario de paciente crónico, sobre todo que en enfermedad renal crónica en sus primeros estadios aparenta total normalidad, pero tenemos entonces que descubrir cuáles son esas manifestaciones que nos llevan a indagar si el paciente tiene una alteración de su función renal y si la tiene, si estoy frente a un cuadro crónico, ¿qué puedo esperar en el funcionamiento del resto de sus sistemas? No ver solamente el riñón, sino tengo que pensar qué hay a nivel cardiovascular, qué hay a nivel hematológico, qué hay a nivel
hepático, qué hay a nivel óseo, etc. Y en el escenario de paciente hospitalizado, donde de forma abrupta puede haber una alteración de su función renal, como esa alteración me va a dificultar la continuidad del resto de funciones orgánicas, o como mi paciente hospitalizado que tiene una función renal conservada, el estrés que está sufriendo el riñón para lograr toda esta homeostasis hidroelectrolítica y balance ácido-base es determinante para la evolución de este paciente y cómo con mucho más razón yo debería preservar su función renal para que el riñón sea mi aliado para lograr mantener esa homeostasis fisiológica, donde el riñón definitivamente tiene un papel trascendental. Les dejo por acá algunas de las referencias revisadas y muchas gracias. Nos vemos en la actividad evaluativa. Espero que haya sido de mucho interés y provecho para su práctica profesional. Muchas gracias.